En España, en Castilla y León, está habiendo un debate y una polémica, no sé si la has escuchado, pero está el tema muy interesante, del tema aborto, proaborto, antiaborto. Y parece que están pidiendo que por ley los médicos a las mujeres que van a pedir un aborto les ofrezcan, es decir, el médico le diga, oye, ok, te quieres hacer un aborto, pero antes de ello, te ofrezco que te hagas una ecografía, no sé si es 3D o 4D, para verlo y ver al bebé en movimiento y escuchar su latido de corazón. Esa es la propuesta de la ley, aparentemente, que es como que están pidiéndole a los médicos que tengan que hacer eso antes de hacer una intervención. Los que están en contra de esa ley dicen que es hacerle más difícil el proceso a una mujer que ha decidido abortar. Los que están a favor de eso están diciendo, la mujer si va a tomar una decisión tiene que tomar la decisión con toda la información disponible, entre ellas que se les caiga la mentira de que es solo un montón de moléculas o de células, que es algo que está vivo. Es polémico. ¿Qué opinas? Bueno, pues esto... No, ¿qué opinas sobre el aborto? No, sí, porque eso sería otro tema. ¿Qué opinas de eso? Pues es que es difícil que yo dé una opinión porque muy claro ya vas a saber cuál es la opinión. A mí me parece que es correcto. ¿Qué es correcto? Que la persona tome la decisión con toda la información. Ahora... Siempre puede negarse, puede decir que no. Yo sé que también va a ser tormentoso. Porque, a ver, yo que soy mamá, solamente tú me dijiste eso y de una vez me dio como un sentimiento así porque me acordé de esos primeros latidos que escuché, de verlo mover y o sea, siento como una cosa, debe ser difícil para una mujer que está súper determinada es vivir ese momento y podemos decir que va a ser hasta más traumático si decide aceptar el aborto, o sea, llevar a cabo el aborto, porque obviamente que no se le va a borrar eso que vea de su mente, seguro lo va a tener ahí. Pero creo que sí es importante porque yo soy del punto de vista que desde que se ha legalizado el aborto, pues digamos que muchas cosas de las que son legales se normalizan. Y entonces tú puedes ir y escuchar a un adolescente hablando del aborto como algo normal. Y no se habla o no se tiene conocimiento de las implicaciones espirituales que eso va a tener en la vida y emocionales y demás. Y físicas. Entonces creo que eso, pues yo lo veo como una buena medida porque puede que haga pensar a esa mamá. Puede que ese momento, aunque parezca muy tormentoso, le mueva las fibras y tome una decisión diferente porque finalmente yo sigo pensando y tengo muy claro que es otra vida. O sea, ese procedimiento es quitarle la vida a un ser humano que ya existe, aunque no haya salido todavía del vientre y aunque apenas se esté formando. Mejor dicho, ya quiero hablar del aborto. Pero bueno, en otra ocasión. ¿Ustedes qué opinan? Déjenlo aquí en los comentarios y vamos con el tema de hoy. Bienvenidos a Un Brain con Jesús, un nuevo episodio del podcast donde hoy mi esposa Margarita... Hola, ¿cómo están? Y yo vamos a platicar de un tema titulado, pero vamos a hablar de mucho al respecto, que hemos titulado Miedo a acercarte a Dios. Miedo a acercarte a Dios, ¿qué es eso? ¿Cómo podemos empezar esta charla? Pues bueno, es que nos damos cuenta que a veces muchas personas pues no quieren acercarse, no quieren tener un compromiso con Dios, no quieren conocer de Dios y como que nos podemos dar cuenta que ahí de fondo hay como una emoción de miedo. ¿Será que si voy, cuando me invitan, me voy a ir a algo extraño o que será lo que me van a vender? ¿Cómo surge esta idea de platicar? De nosotros. ¿Por qué hablar de esto? Precisamente de eso, porque sabemos que como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, es súper importante que prediquemos su palabra, que le manifestemos a otras personas lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero es súper notorio que muchas personas ponen una barrera
Y yo creo que una de esas cosas es miedo a encontrarse con quién es Dios. No sé, ¿tú qué opinas? Pues creo que esto surge un poco porque lo hemos visto mucho. Tú dices, tenemos la obligación, el mandamiento de predicar el evangelio, ¿no? A toda criatura. O sea, compartir lo que conocemos de Dios. Entre eso, pues es invitar a nuestros amigos, familiares y conocidos o no conocidos a que nos que nos acompañen a un culto de adoración a Dios en las instalaciones, ¿no? Lo que llamamos iglesia. Y mucha gente dice, sí, qué emoción, sí quiero ir, me llama la atención, sí me gusta, gracias por invitarme. ¿Cuándo es? No, pues que el domingo a las 10, 11 de la mañana. Perfecto, vamos. Y se acerca el domingo y un día antes, ¿no? En la noche o en la tarde, ay, no, es que fíjate que surgió tal cosa o que me habló mi tío o mi primo y que tenemos que ir a no sé qué y perdóname, yo sí quería ir. Y realmente yo creo que eso no, pues nada, ¿no? No pasa nada, no hay necesidad de dar explicaciones de que no puedes ir, pues sí, siempre pasa. Pero siempre tienen una excusa para no ir y por eso yo digo que es miedo de conocer a Dios. Bueno, ese es uno de los motivos, esa emoción. Porque, pues quizás, si tú vas a la calle y le preguntas a una persona si cree en Dios, o sea, se cree saber quién es Dios. Te dirá no creo o sí creo, pero es algo cercano a todos. O sea, no hay alguien que no vaya a saber del término y del significado de Dios. Pero realmente sí lo conocen a fondo, sí saben quién es Dios. No. Y el no conocer a Dios de muchas maneras, pues nos puede dar paso a eso, a tener miedo. Pero si vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar una cantidad de explicaciones que nos da la palabra de Dios de por qué las personas no se acercan de entrada a estas invitaciones. Y una de esas es que pues hay ataduras, hay cosas que evitan que la persona vaya a escuchar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces el solo hecho de hacer el ejercicio de escuchar, eso ya está haciendo una obra en ti. Entonces, pues, de pronto esto suene muy, muy extraño, pero hay una cantidad de fuerzas que van a evitar que una persona acepte la invitación y quiera ir a escuchar. Porque, pues, un alma que se dispone y va y escucha puede encontrar ese momento, esa conexión para aceptar a Dios. Y Dios. ¿Qué es Dios? ¿O por qué? ¿Cuál es el concepto que tiene la gente? Esa es la pregunta correcta. El concepto que tiene la gente de Dios. ¿Por qué? Pero es que eso está ya muy profundo. No es tan complicado. Pero quiero decir, lo que tú estás diciendo es muy cierto. O sea, que la gente, tú vas en la calle y le preguntas, oye, ¿tú crees en Dios? No te van a decir qué es eso. Ajá. Sí. No te van a decir, ¿qué es Dios? Te van a decir, no sí creo o no. O sí creo, ¿no? Yo considero que la gran mayoría, aplicando una regla bien común, el 80-20, yo considero que el 80% de las personas te van a decir que sí creen en algo, ¿no? Muchos te dirán que Dios, muchos te dirán que algo más superior. Allá, algo superior, una fuerza superior, la madre naturaleza, lo que sea. Y por ahí va el asunto. Hay un montón de gente, mucha gente, la mayoría quizás, están buscando esta idea de la espiritualidad. Y vamos a hablar de la espiritualidad. Están buscando esta idea de la espiritualidad. Y yo platicaba con una amiga, una hermana, ¿no? Una hermana en Cristo, me platicaba que ella tiene una amiga que no cree en Dios, que no cree en el cristianismo, no cree en Dios. Bueno, sí cree en Dios, pero no es cristiana. Cree que algo es Dios. Pero que vio en internet, que vio en TikTok, una receta para traer suerte al 2023. Que es comprar incienso de no sé qué cosa y hacer
en una veladora con agua de no sé qué, ¿sabes? Y esta amiga le decía, y hay que hacer un rezo con Dios y echar incienso por toda la casa y así voy a tener suerte en el año. Pero a esa misma persona tú la invitas a un culto en la iglesia y no va a ir. ¿Por qué sí creer en el incienso? ¿Por qué sí pensar que existen no sé, los colguijos, ¿no? O estas cosas de atrapasueños que también son como muy populares, o las hojas de no sé qué, ni sé qué usan. ¿Por qué creer en esas cosas que son tangibles, ¿no? O sea, el incienso y la mirra y el agüita del tal son tangibles. ¿Por qué creer en eso y no buscar la verdadera, real fuente que es Dios? Pues yo creo que volvemos a lo que te dije. Hay cosas mucho más profundas de lo que nosotros podemos ver así a simple vista. Y es que la palabra de Dios, si nos ponemos a estudiarla, habla de que el pecado hace esclava a la persona, la hace esclava. Entonces, si tú estás bajo una esclavitud, pues es muy difícil que tú tengas la libertad para seguir la verdad. Y quizás las personas que no se han acercado a la palabra de Dios, que no se lleguen a escuchar, pues dirán, esto suena muy loco. Pero lo que decía, te va a atar algo para que tú no puedas ser libertado, para que tú no vayas a llegar a la salvación. Y te va a tener engañado, porque eso hace el mal, eso hace el pecado, eso hace el diablo. Atar por medio de engaños a las personas. Entonces te va a llevar a otras cosas que bíblicamente son un pecado, que son abominación a Dios, como la idolatría, por ejemplo. Uh-huh. Y te va a hacer creer que estás siguiendo a Dios, que estás haciendo algo bien. Claro, porque ese es el objetivo del diablo. Dice la palabra de Dios que vino a hurtar, a robar. O sea, por ningún motivo deben llegar las personas a la verdad, que es a Dios. Entonces, si yo tengo a una persona engañada en la idolatría, por ejemplo, y la idolatría no estoy hablando solamente de imágenes, también estoy hablando de cosas como lo que tú estás diciendo. Si yo pongo toda mi fe y mi adoración en el universo y en la luz, yo no sé qué, eso es una idolatría. Pues ahí me va a tener engañada y no voy a llegar a la verdad. Entonces, por eso es tan importante que nosotros, que conocemos la palabra de Dios, que es la verdad, pues la hablemos, la prediquemos, porque habrá alguno que escuchará atentamente y la palabra hará ese trabajo, que es limpiar de todas esas cosas que traemos ahí atadas, que no nos dejan avanzar en ese proceso de conocer a Dios. Mira, dice la palabra de Dios en Juan 8:34, y esto lo dijo nuestro mismo Dios, lo dijo Jesús: ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. El pecado nos va amarrando como si fuera una cuerda y no nos deja acercar a Dios. ¿Y qué es el pecado? Pues todas estas cosas que son desagradables a Dios y que ya hemos hecho como prácticas del día a día. No sé, ¿tú qué crees? Pues sí, el pecado te engaña, ¿no? Entonces es como, no sé, yo me acuerdo que en la secundaria o en la primaria, no sé, en los 90s, 2000s, se hablaba mucho de esta idea de tener un pacto con el diablo. Uh-huh. No sé, era como era un concepto que se hablaba mucho, ahorita lo estoy recordando. O sea, yo me acuerdo en la secundaria que se hablaba, ¿no? Que Michael Jordan, que uh-huh. tuvo un pacto con el diablo y por eso le va tan bien. Y se hablaba mucho de que hay pactos, ¿no? Que se hacen, que se vende el alma. Yo me acuerdo de un capítulo de Los Simpsons, si no me equivoco, donde Bart le vende el alma a alguien. No me acuerdo muy bien cómo va, pero que le dan... Y es precisa, incluso es la tentación, ¿no? Que le hace el diablo a Jesucristo. O sea, le dice, mira, todo esto te lo puedo dar. Todo esto te lo puedo dar yo. No hace falta nada más que me adores a mí, ¿no? Entonces,
Lo que tú estás diciendo del engaño, pues es bien claro. Hay mucha gente que dice y confirma, ¿no? Es que el santo no sé cuál me dio eso que yo le pedía. O el famoso santo volteado de cabeza, ¿no? Y que si tú lo volteas de cabeza vas a tener una pareja y no sé qué. Y te va a dar la pareja. Y vas a tener una pareja. Y vas a estar aferrado o aferrada a que esa pareja o ese éxito en tu vida fue gracias a ese santo al que le rezaste. Claro. Entonces, esto es el diablo, ¿no? El maligno, diablo. La maldad, dándote las alegrías que quieres en la tierra para que al hacer eso estés siendo infiel a Dios y desagradando a Dios. Y alejándote. Sí, pues claro, porque ¿por qué me voy a querer acercar a Dios si con este santito tengo todo lo que quiero en la vida? Entonces, por un lado, ese es el engaño. Sí, claro, como cuando estos que practican cosas oscuras, hechicería, brujería, y no sé, y las personas van allá y dicen, no, pero es que ahí tiene la imagen de no sé qué, o es que es blanca, o sea, ponen una cantidad de cosas, engaños que se quiere hacer el ser humano para justificar el querer acercarse a Dios de la manera que considera que debe hacerse. Y así somos los seres humanos para muchas cosas. Querer tener la razón y querer acercarnos a Dios como nosotros queremos. Sí. Y realmente la palabra de Dios, por eso que yo creo que eso fue uno de los motivos por el que el Señor dijo, pues hay que dejar esto escrito, porque es que los seres humanos queremos hacer las cosas como nos parece. Y así no es con Dios. Hay un proceso que tenemos que vivir. Y quizás ese proceso es el que también le produce miedo a muchas personas. Eso es. No solo proceso, normas que tenemos que acatar, ¿no? Exacto. Por las cuales vivir y eso es lo que te iba a decir. Ahora bien, sabes que existe Dios, crees en que hay algo más, pero no quiero hacer lo que dice Dios que tengo que hacer. Exacto. Eso también pasa porque también creemos que el acercarnos a Dios va a ser por nuestras propias fuerzas y lo que Dios nos pide a nosotros es decisión. Pero el resto lo hace Él. Que obviamente vamos a tener, o sea, ¿decisión a qué? A elegirlo a Él. ¿Decisión a qué? A darle muerto a nuestros propios deseos. ¿Decisión a qué? A hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Pero te aseguro que cuando tomamos este camino nos vamos dando cuenta que no es difícil. O sea, que yo dejo de hacer X cantidad de cosas que estaban en contra de lo que Dios establecía, pero no estoy torturándome y lo quiero hacer. No, porque es que yo de verdad creí en Dios y tomé la decisión y Dios empieza a obrar. ¿Por qué? Porque Él es amor, porque Él es paz, porque Él es paciencia. Empieza a obrar para que todas las cosas se vayan dando a nosotros cuando hay determinación, cuando hay esa decisión de seguirle. La única decisión que se debe tomar es conocerlo, acercarte. Sí. Y Él hace el resto. Sí, Él hace el resto. Obviamente que sí tenemos que hacer una cantidad de cosas. Porque, pues claro, o sea, hay una parte de trabajo nuestra, como todo. Pero no es el vivir una vida cristiana como la palabra de Dios lo establece, como Dios lo dejó, no es una vida triste y amargada, es una vida de gozo, porque la palabra de Dios dice que Dios da el gozo de la salvación, el gozo de sentirnos libres, y no es esa libertad de las tendencias del mundo, de que yo hago lo que yo quiera, porque realmente esa libertad nadie la tiene. Algunas cosas tendrás que cumplir. Y esa libertad no llena. Exacto. Esa libertad de hacer lo que quieres de no llena. Estar atado por el pecado, esa libertad solamente la da Dios. Y eso, por ejemplo, lo dice Gálatas 5:1, que dice el apóstol Pablo: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Someterse al yugo de la esclavitud es someterte al pecado. Y cuando te sometes a ese pecado, tu vida no tiene gozo. En tu vida llegan situaciones difíciles y peleas con tus fuerzas, y con tus fuerzas te vas a caer. Con tus fuerzas te vas a caer. Pero si
tenemos a Dios, en nuestro corazón está el gozo que da Él, está la paz que da Él. Entonces yo siento que esa es una de las situaciones del miedo. Uno, lo que les digo, esas formas de engaño y de ataduras que hay del enemigo y de las tendencias de este mundo, de nuestra propia concupiscencia. Pero otras es ese miedo a creer que la vida en Dios es una vida triste, aburrida, qué sé yo, otras cosas. Pero realmente en Dios hallamos descanso, en Dios hallamos paz. Entonces no hay nada que perder, la verdad. Entonces, no le tengas miedo a conocer a Dios, a acercarte a Dios. Realmente podemos hacer algunas recomendaciones. Mi única recomendación sería: lee la Biblia. Lee la Biblia. No hace falta, si es de tus primeros pasos o si quieres dar tu primer paso y te vas a atrever, mi recomendación es, ok, no vayas a un culto, está bien, pero lee la Biblia. La Biblia, como lo dijo mi esposa, pero lo dice la Biblia, es palabra viva. Es decir, al leer no estás leyendo algo que se escribió hace siglos, que sí, pero estás leyendo la palabra de Dios, que Dios está vivo y es Dios hablándote, y verás que comienza a cambiar tu vida. Esa es mi recomendación de hoy. Bueno, la palabra de Dios también nos dice que es importante congregarnos, pero si estás dando esos primeros pasos, yo sé que si de verdad tú en el corazón estás sintiendo esa necesidad que todos tenemos, es una necesidad que fuimos todos tenemos. Creados. Por eso tanta gente con el tarot y por eso tanta gente con las tonterías. Es que yo he visto que es súper popular en TikTok y en Instagram. Hay cuentas que hacen recetas de suerte, de amor, de no sé qué. Entenderás que todas esas recetas, esos inciensos y esas lucecitas y velas y lo que sea, entenderás que eso es apelando a un ser superior, ¿no? Tratando de buscar una... Es un ser superior. O sea, alguien que cree en el tarot o alguien que prende inciensos y prende velas es porque cree que hay algo superior. Uh-huh. Es decir, que en su ser sabe que existe Dios, pero no lo conoce, pero sabe que existe. Sí, tiene esa necesidad profunda. Esa es el solamente punto. Llena a Dios. Todos tenemos la necesidad de Dios. Sí, porque es que fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Ese soplo, ese hálito de vida nos lo dio Dios. Sí. O sea que hay una necesidad profunda. Y si no la llenamos con Dios, que es el único que realmente la puede llenar, entonces vamos a estar desubicados en el mundo tratándola de llenar de cualquier otra cosa, de una persona que en cualquier momento puede irse de este mundo o puede darnos la espalda o tomar otra decisión porque es libre. La vamos a llenar de cosas, dinero, trabajo, y de ahí para allá podemos buscar una cantidad de cosas. Entonces, esa necesidad profunda solamente la va a llenar Dios. Y si tú estás sintiendo esa necesidad profunda, que de pronto en tu vida parece que todo está bien, pero realmente no estás lleno, esa necesidad tiene un nombre, esa necesidad es Dios. Y van a haber un montón de obstáculos para que tú no llegues o para que tú te engañes con otras cosas que no son reales. ¿Cómo vas a saber cuál es la verdad? Búscala en la palabra de Dios. Eso es lo primero, que empieces a leer la palabra de Dios y a decirle a Dios que lo necesitas, que te abra esa oportunidad, que te ayude a vencer miedo, ataduras, todas las cosas que no quieran que se acerque la persona a Dios. Pero sí, si me escuchas y tienes esa necesidad que no sabes qué es ni cómo ponerle el nombre, es la necesidad de Dios. La necesidad de Dios. Pues bueno, amor, aquí cerramos. Sí, no sé si dimos muchas vueltas, pero bueno, escríbanos si tienen preguntas.
este es un proceso en el que nosotros también estamos aprendiendo. O sea, no somos los que más conocimiento tengamos, también queremos aprender, estamos perfeccionándonos también en Dios, pero sí tenemos ese deseo de transmitir lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque tenemos todo para testificar de lo que Él ha hecho en nuestra vida y para cumplir también lo que su palabra dice, predicar su evangelio, hablar de Él, y qué importante que se abran también espacios en las redes para hablar de Dios y no de otras cosas que no de basura, que no edifican, que no hacen nada. Así es. Entonces, amigos, amigas, hermanos, hermanas, en la descripción del video está el correo electrónico, contáctenos, nos podemos ahí echar una platicada y pues nada más, les agradezco yo personalmente y que Dios les bendiga. Dios les bendiga.